Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española, aborda en esta entrevista los principales problemas de la asistencia sanitaria en este ámbito. En este sentido, hablaremos de las listas de espera, la escasez de profesionales sanitarios y la proliferación de seguros low cost. Además, hacemos hincapié en otras consecuencias de la pandemia, la jubilación anticipada y en la última ley de equidad que ha aprobado el Gobierno, así como los proyectos futuros de ASPE. El plató de redacción médica recibe en esta ocasión a Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Vamos con la primera pregunta, que está relacionada con la pandemia de coronavirus. Una vez que ha pasado lo peor de la crisis sanitaria del COVID-19 y visto con perspectiva, ¿cuál es la situación actual de la sanidad privada en España? Todavía quedan consecuencias del COVID. Yo creo que el COVID en la sanidad no ha generado nuevos problemas una vez pasado, pero sí ha agudizado los que ya había, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un problema de escasez de profesionales. En el caso de la enfermería, muy acuciante, y en el caso de los médicos, pues también especialmente preocupante en ciertas especialidades, como a lo mejor puede ser anestesistas, dermatólogos, cirujanos pediátricos. Yo creo que esta escasez de profesionales se va a seguir agudizando, porque al final vemos que tenemos una edad media del profesional sanitario de los 50 años y que se van a jubilar en los próximos 10 años pues una gran cantidad y entre comillas, lo que se tarda en formar a un médico pues son muchos, ¿no? Yo creo que se ha hecho hay un esfuerzo importante por el Ministerio, pero todavía tenemos campo para avanzar, ¿no? Luego, aparte de esta escasez de profesionales, se ha dado un incremento de las pólizas de seguro. Esto hace que cada vez haya más ciudadanos que estén acudiendo a la sanidad privada. Yo creo que en cierta medida también provocado por la saturación de la atención primaria. Y esto está haciendo que también una de las características que yo creo que hace que el ciudadano nos elija, que es la accesibilidad, se esté viendo comprometida, ¿no? Pólizas low cost y estas circunstancias pues están haciendo que perdamos un poco, yo creo que el concepto de lo que debería de ser la sanidad privada. Y luego otra serie de preocupaciones que no tienen que ver con el COVID, que son más de carácter político, pero al final estamos viendo una deriva en el Gobierno que pone en peligro la sanidad privada. Y además de la accesibilidad que dices en la privada, ¿qué peso tiene el sector en España? Es curioso porque durante el COVID muchas veces lo que estamos pidiendo es reconocimiento a este sector, ¿no? No solo por la atención al 30% de los pacientes que han requerido hospitalización y UCI, sino por lo que supone la sanidad privada y por lo que aporta. Ahora hablas de un sector que está en el 3,3% del PIB, estás hablando de un sector que da trabajo a más de 350.000 profesionales, que supone el 56% de los hospitales y el 32% de las camas, y que al final es un 30% del gasto sanitario que se hace en España y, por ejemplo, en intervenciones quirúrgicas pues suponemos el 40% de las que se hacen, ¿no?, en este país. Y aún así yo creo que todavía cuesta muchas veces a nivel político, cuando se habla de sanidad, cuando se habla del Sistema Nacional de Salud, hablar de lo público y hablar de lo privado. Entonces, ¿cuáles diría que son los retos a los que se enfrenta ahora mismo la sanidad privada? Yo creo que tenemos este problema de la escasez de profesionales, que tiene varias soluciones. Tenemos que hablar de homologaciones, tenemos que hablar de compatibilidad, tenemos que hablar de que en las plazas MIR también se tenga en cuenta la necesidad de especialistas que tiene el ámbito privado. Tenemos el reto también en este campo de la escasez de que haya cada vez más hospitales universitarios en el ámbito privado y que puedan acoger residentes. Tenemos el problema también con la relación con el sector asegurador, que para nosotros es tremendamente relevante, ¿no? Dices, oye, ¿por qué? Porque el 65% de la facturación de los centros privados viene por la vía de pacientes que acuden con un seguro de salud. Y no hay una relación de igual a igual, y hay que generarla. De hecho, vemos durante estos años cómo se ha ido produciendo una concentración del sector que responde a la necesidad de establecer una conversación de tú a tú con el ámbito del seguro. Entonces, podemos seguir promoviendo esta concentración o podemos sentarnos y establecer líneas de trabajo que hagan pues, que el sistema sanitario español y sobre todo en su parte privada pues, progrese de una forma que tenga un sentido más lógico, ¿no? Y
Y aparte de esta escasez de profesionales y esta relación con el seguro, necesitamos que no se nos excluya del Sistema Nacional de Salud. Entonces, con toda esta problemática, ¿qué es lo que le pedís al Gobierno? Mira, antes del COVID yo creo que queríamos mejorar y queríamos ir a más en la relación con el ámbito público. Una de las batallas que se ha impulsado desde el IDIS y que para nosotros también es nuestra es la interoperabilidad, y la seguimos teniendo. Y por supuesto, los temas que he comentado, ¿no? Con los profesionales, hay una norma ahora de homologación que parece que recoge hoy por hoy las peticiones que hace el sector. Pero esta deriva que tiene hoy por hoy el Gobierno, donde hay ya en trámite una ley de equidad que el día 12 de septiembre, salvo que se prorrogue o haya el plazo de presentación de enmiendas, comenzará su trámite parlamentario, hace que la sanidad privada, que hasta ahora ha sido complementaria, desde el 86, es una norma, la Ley General de Sanidad, que de hecho sacó, yo creo que de forma muy orgullosa al Partido Socialista y que nos igualó con nuestros socios europeos, pues de pronto quieren que pasemos a ser excepcionales. Y esto es una gran preocupación porque pasamos de decir, oye, hay que avanzar y seguimos peleando en esos proyectos de avance, a decir, oye, tenemos que defendernos de nuestros propios gobiernos, de nuestros propios políticos. Tenemos que pasar a defendernos, porque esto es un ataque a la línea de flotación del sistema sanitario español y de la sanidad privada. Entonces, ¿cuáles diría que son las medidas más urgentes que hay que poner en marcha? Sin duda que esa ley de equidad retire la excepcionalidad de la colaboración público-privada. Y me gustaría ponerte dos ejemplos. En la Comunidad Valenciana se ha producido la reversión del Hospital de Alcira y la de Torrevieja. El Tribunal de Cuentas valenciano, que en Valencia es la Sindicatura de Contes, es un organismo público al servicio de la Comunidad Valenciana. En dos de sus informes ha establecido un sobrecoste de 75 millones de euros en el caso del Hospital de Alcira y un ahorro que suponía el Hospital de Torrevieja de 46 millones de euros, ambos al año. Esto quiere decir que se ha tomado una decisión de carácter ideológico, se ha producido la reversión de estos hospitales, que es algo en lo que estaba en pleno derecho de la comunidad, se acababan las concesiones, podían mantenerlas o revertirlas. Pero la decisión no se ha hecho pensando en el paciente, ni en el ciudadano. A cada ciudadano de la Comunidad Valenciana le cuesta 25 euros más al año en impuestos. Lo que estamos hablando al final, un coste por cada unidad familiar medio de 200 euros. Más en impuestos por una decisión. Y dices, no, es que había una mala percepción del paciente. No. El Hospital de Torrevieja era un hospital que en los propios informes de la Comunidad Valenciana era el mejor en lista de espera y el mejor en percepción por parte del paciente. La satisfacción de los pacientes en el Hospital de Alcira estaba por encima del 9. Casi 1000 profesionales más para hacer lo mismo, incrementando la lista de espera. Por lo que se ha tomado una medida de carácter ideológico que va en contra del ciudadano, que va en contra del paciente, y solamente por tener un posicionamiento de cómo se entiende que se han de hacer las cosas, pues yo creo que no ha salido beneficiado absolutamente nadie. Y precisamente hablabas ahora de las listas de espera, que parece que es una de las principales preocupaciones que existen ahora mismo. ¿Considera que estamos ante una crisis asistencial? Estamos, y además lógica y consecuencia del COVID. ¿Qué ha pasado en el COVID? Por un lado, que muchos pacientes no han querido acudir a los centros sanitarios. Entonces hemos visto que la lista de espera caía durante el COVID. ¿Por qué? Dice, porque como no venían pacientes, no se hacían diagnósticos, no se incrementaba esa lista de espera. ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues que estamos en la mayor cifra de espera que existe en España desde que se lleva ese registro. Estamos por encima de los 700.000, creo que estamos en los 703.000 y el registro más alto que hubo estuvo en los 701.000. O sea, estamos, como ves, con un hito, yo creo que histórico y con una crisis. Y al final dices, oye, pero ¿esto de dónde viene? Esto viene de las consultas de especialista donde se realiza el diagnóstico. ¿Y cómo van estas consultas? Pues si juntamos lista de espera diagnóstica y de consulta, estamos por encima de los 3 millones. Y vamos a seguir subiendo, porque además vemos que hay un incremento de solicitud de consulta de especialista de un 26%. Por lo que tú dices, oye, esto todavía no ha acabado de crecer. Y justo en este momento, en el que tenemos esa crisis, que yo no creo que haya que culpar a nadie. O sea, el COVID ha tenido estos efectos y el COVID
Ningún sistema sanitario en el mundo estaba preparado para atender una pandemia con este impacto. Esto no es culpa de nadie, no estamos buscando un culpable, pero lo que sí es cierto es que en el momento en el que tenemos una crisis sanitaria de una magnitud casi tan relevante como la del COVID, el posicionamiento político es que la privada deje de formar parte del Sistema Nacional de Salud. Y entonces, ¿qué es lo que proponéis desde la sanidad privada para...? Que se elimine esa excepcionalidad, que se cuente con la privada. Mira, nosotros, si tenemos el 56% de los hospitales y el 32% de las camas, solo con 7.000 de nuestras camas, podíamos hacer que la lista de espera se redujera en la mitad de tiempo. Y nuestra disponibilidad es total y absoluta. Lo hemos demostrado durante la pandemia, lo hemos demostrado antes, pero durante la pandemia es que ha sido tan manifiesta y patentemente claro que es innegable. Y además de las listas de espera está también el problema de la escasez de profesionales sanitarios. ¿Cómo ha empeorado esta situación y por qué no hay trabajadores sanitarios? Bueno, ha habido una gran demanda por el ámbito público. Muchos de los profesionales que trabajan en el privado compatibilizan su actividad con el ámbito público, sobre todo en el caso de los médicos, pero en el caso de la enfermería no. Y recordemos que quien llamaba por teléfono y hacía el rastreo en la época del COVID eran profesionales de enfermería. Y en lo público pues se ha incrementado 4.000 en una comunidad, 2.000 en otra, y estos estaban ya trabajando. Nosotros hemos pasado momentos en los que hemos tenido que cerrar plantas de hospitales por falta del personal de enfermería. Y ahí tenemos una propuesta muy concreta. Por un lado, pensamos que el profesional de enfermería tiene una formación que es excepcional, que ha mejorado mucho en los últimos 20 años y, sin embargo, sigue teniendo exactamente las mismas competencias que hace 21. Tiene que haber una evolución de las competencias y del papel que tiene el profesional de enfermería. Y necesitamos que por detrás haya una FP de grado superior, que el auxiliar de enfermería pueda pasar a ser un grado superior o que se cree un grado nuevo, que no existe, de ámbito superior, porque no es lógico que no se haya podido pinchar vacunas si no eres un enfermero. De verdad, no podemos tener ese papel, de verdad. ¿Las enfermeras tienen que prescribir? Sí. ¿Gran parte de la atención primaria tiene que asumir el protagonismo la enfermería? Sí, sin ningún tipo de duda. Protocolos bien establecidos, la supervisión médica, lo que establece la ley ha de cumplirse, pero que el profesional de enfermería pueda asumir más competencias es lógico y es necesario. Y ahí ha de venir esta FP, que yo creo que no solo en la situación de COVID, que lo hubiéramos notado mucho si hubiéramos podido contar con otro personal asumiendo parte de esas funciones. También bajo la supervisión enfermera, pero sin duda en este campo para nosotros es una de las soluciones que necesitamos, aparte de que esta norma de homologación salga adelante. Ya hemos conseguido que haya una sola mesa para la homologación de profesionales de ámbito sanitario. Pero esto ha de ser algo estable. Y también hemos conseguido que cuando se revise un expediente, o esto viene en la nueva norma, y hoy por hoy está establecido así, cuando se revisa un expediente de un profesional de una facultad o universidad concreta de otro país y se ve que cumplen los requisitos, aquellos que estén en las mismas circunstancias también se consideren homologados. Es que antes había que revisar uno a uno y esto se hacía eterno. Oye, ¿la homologación es la panacea? No. No. Lo que no se puede poner es trabas o puertas al campo. O sea, hay comunidades autónomas donde se quiere que el médico trabaje en el ámbito público y por la tarde se vaya a jugar al golf. Pero no se le quiere permitir que tenga la capacidad de elegir si quiere colaborar con el ámbito privado. Ese sería otro cambio. Y otro de los aspectos que también preocupan es la jubilación de profesionales sanitarios. ¿Qué opina de que el Gobierno haya fijado los 70 años como la edad límite para prolongar la vida laboral de los médicos y enfermeros? Yo creo que aquí hay mucho sentido común. Cualquier persona en España puede decidir cuándo se jubila. Y puedes estar trabajando hasta los 65, hasta los 70 o hasta los 80. En este campo, en el de la sanidad, lo que sí hay que hacer es establecer una serie de valoraciones de competencias en ciertas edades para ver si un profesional puede llevar a cabo todo aquello que su profesión le permite. Porque no es lo mismo un señor interviniendo con 40 años que con 80. Entonces, a mí no me preocupa si la edad son 65 o 70. A mí lo que me preocupa es que el médico esté en plenas facultades para atender en aquello en lo que esté atendiendo al paciente. A lo mejor ese médico puede ser fantástico y tiene una experiencia brutal y puede aportar muchísimo en la consulta. Y a lo mejor en el quirófano ya no toca.
Pero esto yo creo que tienen que ser el Ministerio con la OMC los que se sienten y establezcan estos criterios. Y el criterio es de decir los 70, a mí no me parece justo, porque para un señor será tarde y para otro le quedarán 10 años de vida profesional. Lo que sí, como te decía, hay que ver es a qué puede dedicarse, y ahí, pues esa valoración, esa habilitación, creo que es un papel que deberían de asumir los colegios profesionales. Entonces afirma que debería ampliarse la posibilidad de acogerse a la jubilación anticipada. Para nada, y menos en la circunstancia que estamos con escasez de profesionales. Lo que sí creo es que hay que valorar, a partir de una edad, las competencias profesionales de ese médico para ver si puede dedicarse a todo o a parte de lo que su profesión le permite. Pero para nosotros, que se anticipe o que se bonifique o que se, de alguna forma se incentive esa jubilación anticipada, no. Tenemos escasez de profesionales y en el ámbito médico también, y por lo tanto no es una medida con la que estemos de acuerdo. Antes ha comentado lo de los seguros low cost que están haciendo mella en la sanidad privada. ¿Cómo se está viviendo y cuáles deberían ser las normas? No sé si se permite responder con una pregunta, es un poco gallego, pero imagínate que te enteras de que hay un seguro por 12 euros que establece consultas gratuitas, ilimitadas para toda la familia, solo consultas. Y dices, oye, ¿esa acción quién la presta? ¿El seguro o los centros sanitarios? Dice, los centros sanitarios. Y dices, con nosotros no se ha sentado nadie. Entonces, este problema, dices, parte ahí, pero ahora llega el profesional y dice, oye, se me están pagando 12 euros por una consulta. O 5, o 15. Ilimitadamente, además, o sea, hasta las veces que sea. Entonces, al final, se nos traslada un problema que nosotros nos vemos obligados a trasladar al profesional. Y esto es un... Cuando comentábamos al principio y decíamos que la necesidad de sentarse con el sector del seguro para hablar de tú a tú, es para hablar de estas cuestiones, porque esto no tiene sentido. Esto no es buen futuro ni para ellos ni para nosotros. Ese tipo de pólizas, al final, hacen que un paciente tenga que esperar 2 horas para acceder a una urgencia. Y esto en el ámbito privado no puede pasar. No puede pasar en ninguno, pero es que a nosotros se nos exige esa accesibilidad, porque nuestro paciente también se considera cliente y nos exige. Y ahora hablando del concierto sanitario de Muface, que ha perdido una de las aseguradoras y otra se tambalea, ¿por qué no parece tan atractivo? A ver, para los funcionarios lo es. Más del 80% de los funcionarios, pudiendo elegir y teniendo que elegir entre uno y otro, no combinándolo, elige la privada. Por lo que podemos decir, para el funcionario lo es. Pero si tenemos una población cada vez más envejecida, esto no pasa solo en la calle, pasa también a nivel funcionarial. Entonces, tenemos señores que cada vez son más mayores, que cada vez necesitan más atención médica. Recordemos que por encima de los 60 años se produce el 80% del gasto que una persona realiza en sanidad. Y tenemos ya unos profesionales en el ámbito funcionarial, pues que cada vez tenemos una población funcionarial más envejecida. Nos hemos tenido muchos años sin convocatorias. Y esto produce que haya cada vez un mayor número de siniestros, o sea, de actuaciones médicas que necesita estos. Entonces, Muface es deficitaria para los seguros. O sea, los seguros pueden conseguir empatar, en el mejor de los casos, y en la mayoría pierden con Muface. ¿Cuál es su atractivo? Su atractivo es que les da volumen, y ese volumen les da capacidad de negociación. Y has hablado del que pierdan con Muface no quiere decir que pierdan. Muface les da volumen. Después se sientan con nosotros. Y ganan, por supuesto que ganan, porque ellos no es Muface, es un negocio y ahora tengo el del seguro que es otro, todo es aseguramiento. Y no hay una compañía de seguro que no haya tenido buen resultado. En el año del COVID, en el 2020, incrementaron un 60% sus beneficios. Sí, han subido todos los seguros. Entonces. Han subido los seguros y han incrementado el número de pólizas y han tenido muchos menos siniestros, porque el siniestro se ha llamado COVID. Entonces, les compensa a los que están sin ningún tipo de duda. Y el que ha salido, pues habrá resultado pues, cara a las estrategias de su empresa, pero
pero al final te aseguro que en este sector ser una compañía aseguradora es mucho más amable que ser un centro sanitario o un profesional sanitario. Y ha hablado del envejecimiento de la población, que supone un problema de abordaje, y cómo afecta tanto el envejecimiento como la obesidad a la hora de trabajar en la sanidad privada. Bueno, si antes del COVID teníamos ya estos problemas, decíamos, oye, cada vez tenemos una pirámide poblacional más envejecida, cada vez, por lo tanto, se incrementa el número de crónicos. El gasto en crónicos tiene un impacto casi del 80% en el gasto. Le sumas la obesidad, donde tenemos a la mitad de la población española. Le sumas los nuevos medicamentos, que hay enfermedades que ya no tenían cura y de pronto pueden dejar de existir y se pueden curar. Y dices, oye, ¿dónde vamos? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Copagos? Parece que no, ¿no? Los últimos movimientos políticos que se han hecho ha sido bloquear la posibilidad de establecer nuevos copagos. Entonces dices, oye, lo asumo, la sanidad ya supone el 40% de media de los presupuestos de las comunidades autónomas. Si queremos un sistema que tenga sostenibilidad a futuro, que dé los mismos servicios y que no establezca nuevos copagos, si no se cuenta con la sanidad privada y con la colaboración público-privada, no habrá futuro. Y volviendo a hablar de la sanidad privada, que es lo que ha agrupado todo este debate, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo el plan estratégico de ASPE de 2020 a 2026? Pues sin parar, sin parar, en todas sus líneas. Tenemos iniciativas concretas en distintas comunidades autónomas, en materias de compatibilidad, en materias de interoperabilidad. Estamos peleando el tema fiscal y se han mantenido reuniones a nivel de ministerio. Seguimos con el proyecto de impulsar la tecnología. De hecho, mañana presentamos el primer Welcome Day de Kunsen con el Instituto Tecnológico Hospitalario, promovido por ASPE, donde vamos a contar con 8 empresas que nos van a presentar su proyecto. Y dices, oye, pero ¿y esto qué supone? Pues mira, en las anteriores convocatorias que hicimos más a modo de prueba salieron 3 empresas. Esas 3 empresas se han revalorizado casi un 30 o un 40%. Han pasado por el ámbito hospitalario y se les ha testado. Se ha analizado su escalabilidad, su defensa jurídica, su plan de negocio. Y se les ha pasado por el filtro hospitalario y el del paciente. Y las 3 están en mercado y las 3 están funcionando y las 3 están consiguiendo tener una buena implantación. Entonces, esto, cuando eres una empresa muy grande, pues puedes invertir 2 millones en una consultoría. Cuando eres un centro independiente o más pequeño, y hasta los grandes, por supuesto, les viene bien. Esta es una forma de atraer talento, de que los nuevos emprendedores del ámbito tecnológico se centren en el sector privado, que apuesten, que nos traigan soluciones a los problemas que tenemos y nosotros hacerlos muy accesibles. Porque un centro que dice, oye, yo quiero ser uno de los centros en los que probéis, porque tengo este problema, está consiguiendo la implantación y la adecuación de esa solución de forma gratuita. Entonces, creo que es una iniciativa en la que todos ganamos. Gana Kunsen, gana nuestro instituto IASPE y, fundamentalmente, ganan los pacientes y nuestros centros. Y además de promover la tecnología, ¿qué otros grandes proyectos está trabajando ASPE de cara al futuro más próximo? Los que venimos hablando. Homologaciones, incompatibilidades, interoperabilidad, proyectos tecnológicos, tema fiscal, el código con las compañías de seguro, mejor, bueno, y sobre todo yo creo que hemos peleado mucho en estos últimos años porque ASPE dé el papel a la sanidad privada que se merece, ese reconocimiento, por tener cada vez una mayor capacidad de llegada a nivel político y a nivel mediático, y pues yo creo que por darle a la sanidad privada lo que le corresponde y en justicia el reconocimiento que se merece. Y esto al final lo ha hecho la unidad de nuestros asociados, el que seamos una patronal única, el que estén todos los players, el que actuemos todos a uno. Y es muy importante, porque vemos lo que se avecina, por ejemplo, esta tormenta política, y necesitamos esa unidad y ese impulso. Tenemos más proyectos, aquí al final estamos permanentemente
viendo qué necesitan nuestros asociados y planteando. Pues ahora estábamos lanzando una nueva iniciativa para diagnóstico dermatológico por inteligencia artificial y vamos a hacer una jornada en el mes de septiembre. Y ya estamos planteando la jornada de alta complejidad para poner en valor que somos punta de lanza tecnológica en la sanidad de este país. No solo las primeras máquinas de protonterapia, el primer Da Vinci, sino también iniciativas de este tipo. Y esto luego ya estará testado y probado y lo público lo tendrá más accesible. Que también es un resultado que para nosotros es positivo, porque tenemos esa conciencia social y ese planteamiento de aportar a la sociedad. Por eso pusimos en marcha la Fundación, este instituto y iniciativas de este tipo. Pues muchísima suerte en estos proyectos. Bueno, esta ha sido la última pregunta. Muchísimas gracias por venir y nos vemos en la próxima. Gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y por contar con nosotros.